yo debía, no, unos 300, no más, 400,000 y pico pesos. Señores, estamos hablando de algunos 5,000, 6,000 dólares. Te puedo decir que llegué a tocar fondo. Cuando yo, Tocate fondo. sí, Con cualquiera, señor, una deuda de 5,000, 6,000 dólares, ganando 20. Estamos hablando de, aquí en pesos dominicanos, 300, 400,000 pesos. En ninguno de esos momentos nunca te alejaste de Dios. no, eso yo puedo decir que eso me acercó más a Dios. Eso es un dato importante porque hay personas que en Todo lo medio... contrario, tú sabes que en mi momento de juventud, las veces que yo me alejé de Dios, mejor yo estaba bien económicamente. Aquí estamos en tu espacio Finanza del Reino, tu hermano ministro José Payano, en el cual Dios ha puesto en nuestro corazón traerte o arrojar luz sobre lo que es la finanza y la fe, donde se van a decomponer muchos tabúes que tenemos, que nos enseñaron en nuestra fe, si es mal, si la finanza, si es el próspero del diablo o no es de Dios. Antes se tenía la concepción que entre más pobre, más espiritual. Y todo eso lo vamos a estar mirando, trabajando en este espacio, en este podcast Finanza del Reino. Anteriormente teníamos o tenemos acá la primera parte donde estuvimos hablando con el empresario Nemías Martínez, Dariel Nemías Martínez, un empresario de la área de la salud, de la área de donde tiene un laboratorio. Y él nos estuvo narrando lo que fue su experiencia de vivir acomodado, de venir de una familia cómoda, pero cuando se casa o decide ser tipo Abraham, de irse de su parentela, como dice la palabra, toca fondo, un momento donde tocó fondo, desesperado, los negocios, los proyectos no se daban, pero aquí está otra vez nuestro hermano que él va a continuar de ese fondo que tocó, siendo creyente, siendo cristiano, él y su esposa, de cómo él resurgió, mi hermano Martínez. Amén. Bueno, como te decía, en el otro, llegó un momento donde yo decía, Dios mío, pero ¿y qué yo diezmo, yo ofrendo? Tú cumplías con todos los Con todos los requisitos requisitos. y papá Dios te sacó los pies. Se fue papá Dios, Así es. un hombre fiel que sembraba, que daba semillas, que mejor se quedaba por gasolina Pero no dejaba de dar de dar la ofrenda, pero Dios no está viendo nada de eso, no está viendo hermano. nada de eso. Entonces, en un momento de meditación en mi casa, como te decía, leyendo Proverbios, cansado de leerlo, como te digo, yo te lo puedo recitar de memoria, Proverbio 3. Me enfoco en Proverbios 3:5, Sí. donde dice, fíate de Jehová de todo tu corazón, no te apoya en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y tú esperando que papá Dios enderece Y yo, Dios mío, esa economía que pero ¿y estaba como cuándo una es? piedra. Así es. Y no se enderezan los caminos, y no se enderezan los caminos. Y yo, Aleluya. entonces ahí es que yo digo, ven acá. Pero yo intento esto, pues yo no le pregunté a papá Dios si él quería que yo hiciera eso, o si él estaba en eso. Intento aquello y no sabía que esto. Y al final decido dejar de reclamarle a Dios y a darle gracias por lo que tengo y a dejar que Él me dé la idea, que Él entienda, dejándome guiar de Dios para que mis veredas sean Wow. redireccionadas. Tremendo, tremendo. Hay un mensaje que yo tengo, el milagro de la gratitud. Hay un milagro que se desata no en el gemido de intercesión ni en el gemido intenso que tú hagas, sino cuando ya tú decides solamente dar gracias. Es como que la última vuelta de la llave o una llave, el milagro de la gratitud. Háblame de eso. Bueno, ahí yo decido ya dejar de pelear buscando negocios, dejé de buscar negocios, simplemente darle gracias a Dios, porque entendí que independientemente de, tú sabes qué pasa mucho con nosotros, vaya, que nosotros queremos que Dios nos bendiga,
de una vez en gran manera. Y al final, Dios sí me estaba bendiciendo. Porque, por ejemplo, yo entré al matrimonio sin deuda, como te digo. Sí, no, Dios yo te podía venía, sostenerme. Dios yo venía bendiciéndome. venía haciendo cosas, pero tú Yo por no tu la veía. condición no veías lo que Dios venía haciendo. Exactamente. Es como que yo me quejo de que no estoy comiendo marisco, no estoy comiendo, Exacto. pero Dios te está dando el picapollo, la pechurina, No, y te varón, está dando no, los lo plátanos. que pasa es que esto como es corto, yo no te he dicho, pero todos los días era guineíto con pico y pala y hígado y vaina que nosotros comíamos, varón. Y el pastelito con el jugo en la El iglesia. pastelito en la iglesia, pero mi esposa es testigo que nosotros veníamos por la 25 para cruzar ya cuando tenían 9 vehículos a comprar guineo, batata de la que la libra estaban a 10 y Sí. cosas. Y era eso, y para el supermercado a comprar hígado de pollo, que era barato, que tú comprabas un paquete en 30 pesos, y mollejita, Sí. varón, para pasar la semana entera comiendo eso, con plátano de los fías de a peso. Por cierto, hermano, en estos días me sale mi esposa que tú me llevaste a tu casa a comerme unas costillas y le llevé a ella y me dijo que te dijeron otra vez que le lleve costillas, que vuelva ya. Yo cuando lo vea le voy a decir Claro, que, claro. que ella quiere esa De esa costillita, costillita. porque una costillita que se echa en la boca y se Claro, se derrite. derrite. Entonces me dijo, cuando tú vuelvas a hablar con ella, dile que yo quiero de esa costilla. Ah, pues vamos a hacer esa costilla, vamos a invitarla mejor. Sí. Vamos a invitar. El caso de varón, que no era de que tan fácil, yo era pico y pala y cosas que uno comía, Proceso. pero estábamos comiendo. Sí. ¿Me entiendes? Que uno no valora eso. Uno A no veces valora uno se eso. queja, que eso pasó en el pueblo de Israel, si lo vemos. Ujú, eh, cuando el maná del cielo. El maná, estaban hartos de maná, pero estaban comiendo. Estaban hartos de los zapatos, pero los zapatos no se ponían viejos, ni perdían la suela, ni se hacía hoyo. A los profetas, lo que hemos pasado, porque lo que me nos están viendo son popis como tú, que hemos pasado con los hoyos aquí en el los únicos zapatos, y se nos ha hecho esos hoyos ahí. Cuando yo iba al altar, le ponía el otro para que no se viera. Eso pasa. Tú estabas en un fondo bien difícil. Sí, exacto. Ahora, pero Dios siempre estuvo ahí. Dios siempre estuvo y ahí ahí. fue que yo lo entendí. Que Nunca hasta que llegó el momento de gratitud. El milagro de la gratitud. Escucha, el milagro de la gratitud. Mientras estuvo quejando, nunca valoró lo que Dios estaba haciendo y a dónde Dios te estaba llevando hasta que hiciste o reflexionaste, como decía anteriormente en la grabación pasada del salmista Asaf, que él mismo, viviendo casi, tú viviste lo del salmista, que él mismo dice, wow, reconozco que era como una bestia, no mirando el fin de los malos, de los impíos como así prospera, mirando el fin y no viendo que Dios ha sido fiel. Así es, así mismo es. O sea, yo me enfocaba en que yo quería algo quizás mayor, pero Dios estuvo ahí. O sea, Dios nunca me dejó. Dios siempre tuve comida. Nunca faltó comida. A mí nunca me cortaron la luz. A mí nunca me faltó Y cuando el daba cable. los 200 se echaba gasolina, como Sí, quiera. Y como quiera íbamos al trabajo. Y te decía, ojalá y me quede. Nunca me quedé. Gloria a Dios. Nunca me quedé. Dios siempre fue fiel. Dios. Nunca me quedé. Gloria Entonces a Dios. al final empezaron, dejé de yo pelear con los negocios. Para que tú veas. ¿Y qué pasa? Oye, qué locura. Y hacen un aumento donde yo trabajo. Los 20,000 pesos. Bueno, ¿cuánto tiempo duraste tú ganando todo eso? 20,000 pesos. 5 años más o menos. No, porque no llega a durar 5 años. Porque oye, ¿qué pasa? Ahí mismo se abre una vacante con una persona que usted y yo conocemos, lo vamos a omitir, que hay uno de sus choferes que no puede trabajar ya. Y eso nada más era sábado y domingo. Okay. Entonces era un fin de semana sí, un fin de semana no. Ahí me pagaban 20. Ya tiene 40. Nada más por eso. De repente, varón, después que dejé de quejarme. Después que dejaste de quejarte, yo quiero que los que están viendo esto entren en lo que él está explicando. Ahí se activó lo que es la unción de la gracia. La unción de la gracia, de la gratitud, el milagro de la gratitud.
lo que tú durabas 25 días, porque era los 25, o 30 días, para tú cobrarlo, esos 20,000 pesos, ahora lo está cobrando los fines de semana trabajando 6 días, 4 días. 4 días a la semana. De cobrar 20,000 pesos 30 días, Dios te suma 20 más en 6 días. Me duplica. Te duplica en 4 días o 6 días. 4 días, 4 días. ¡Wow! 4 días. Así es. Ahí comenzaron los milagros. Sigue ahí fluyendo. Luego de ahí, hacen un aumento en el trabajo donde estoy, el cual mi oficina no estaba dentro del aumento. Y por error... A todo el mundo aumentaron, menos a este chico. No, porque ahí se aumentaba siempre por sectores. Sí. Por ejemplo, el sector de departamento aquí, allí, departamento, tanto. Ajá, entonces ahora le toca el departamento. Mi departamento se coló el nombre de Enemías en unos departamentos que yo no estaba. Ay, papá Dios. Tintán, Dios mío. 10,000. Wow. 30. Pero adivina, Cristiano al fin, voy donde él, güey, se equivocaron. Muy serio, muy serio. Le digo a la persona, ay, mire, pasó algo porque yo sé que eso no iba para allá. Y yo no estoy en ese departamento. Me dice, ay, mi madre, si se dan cuenta, el administrativo de ese cosa, sí, me trae problemas. Yo, no, está bien, ya cáte con eso, pero no cuente con eso, que eso no va. Está bien, no, eso no importa, realmente eso no era para mí. Varón, el otro me lo ponen de nuevo. Wow. Y voy allá de nuevo. Mira, está pasando. No, mijo, ya deje eso así. Yo, gloria a Dios. Dejé eso así. Ya. Wow, Dios mío. Llega a 50. Te cayó la gracia. Varón, y no pasan 3 meses y pasa un problema en un departamento fuera de ahí que pagaban otro extra y están buscando otro personal porque que estaba, ya no podía seguir trabajando y necesitaba irse. Y él lo depreció. Entonces están buscando, no, yo tengo uno que ese resuelve ahí. ¡Fum! Nemía. Te pasaron por un departamento que se ganaba el doble. Ajá, que es un departamento externo a la empresa. Sí. Entonces ahí, me pagan más. ¿Cuánto se sumó ahí? Ahí se sumaron, creo que fue en 15 en ese momento, aparte de lo que ya yo ganaba. Ya yo rondaba en los 70,000 pesos. Dios mío, señores, la unción de la gracia. Dejen de quejarse. Varón. José Payano, deja de quejarte, José Payano. Yo creo que ahí es que yo estoy fallando. Ahí empiezan los 70,000 pesos. Ya yo digo, bueno, ya el calor no me molesta tanto de la casa. ¿Te mudaste? ¿Te mudaste? De una vez, varón. Y cogí por mi zona de nuevo. Ahí vengo yo por mi zona para Bellavista. Ahí puedo comprar un aire. Sí. Ya empiezo a pagar. Es muchísimo más caro, pero podía pagarlo. Sí. Entonces ya ahí yo no me estoy quejando, ya ahí yo estoy... Te está dando, ya se está tomando fresco, ya no hace calor. Ya yo decía, ay Señor, perdóname, yo se hablaba disparate, Dios mío. Ay, santo. Y nada, ahí empieza Dios a obrar y en sueño, Dios me da un sueño que pudiera reservármelo una parte de él. Sí, sí. Solamente dinos qué pasó. Bueno, nada, Dios me... Bueno, esa parte te lo puedo decir. Yo estoy orando, yo estoy durmiendo y me dice mi abuelo... En el sueño. En el sueño. Yo veo a mi abuelo. Que yo lo veo, escuchen, yo lo veo como una revelación, más que un sueño, una revelación. Claro. Entonces mi abuelo que me decía Prieto, como mi hermano es blanco, yo soy el morenito, mi abuelo nos decía blanco y Prieto y nos defendía. Y en el sueño, que yo me estoy soñando con mi abuelo, me dice, sí, Prieto, prepárate, que te voy a bendecir. Gloria a Dios. El que conoce a mi abuelo, de mi familia, mi abuelo tú hacías así, lo tiraba del set y me hacía así, ¡pum! Y rompía el piso. Señores, yo... Pero mire, mi abuelo por la iglesia... José Antonio Lima era un hombre muy de fe, muy de Dios, pero con su cuarto, él no comía mucho cuarto con sus cuartos. Para nada. Usted tenía, bueno, anemia, yo lo llegué a ver
manejando carro de año, pero era los carros del abuelo, Del cuando él abuelo. tenía que irlo a llevar. Así mismo es. Después que lo llevaba esos carros, él no andaba y que para arriba y para abajo esos carros. No se podía. Eso no era así. Era así, él estaba al lado ahí, maneja, pero ahí al Mane- lado. Era ahí. El caso es que me hago ese sueño. Eso fue una revelación. Una revelación. Fue una revelación, Así amado. Hoy yo estoy leyendo, cual. acostumbro de comprar Biblia y leerla completa. Yo voy por el libro de Primera de Reyes, de Segunda de Samuel a Primera de Reyes, donde está la transición de muere David y toma el reinado Salomón. Salomón, dice el texto, que él durmiendo, Dios lo visita, así mismo literalmente en el capítulo 3 o 4, que voy por ahí, él durmiendo, Dios lo visita y le habla, y le pregunta qué él quiere. Salomón piensa que es un sueño. Dios diciéndole, ¿qué quiere que te haga? Te destruyo tus enemigos, te doy paz, ¿qué tú quieres? Y Salomón lo que dice, no, Señor, dame la capacidad de yo poder administrar tu pueblo. Así mismo dice, poder administrar tu pueblo. Y Dios dice, por cuando no me pidiste que destruyera a tus enemigos, ni esto, ni riqueza, lo concedió, te visitó. Y no solamente eso, Señor, señores, que José Antonio Lima, nuestro querido Lima, que está en la presencia del Señor, era un hombre realmente, era el patriarca de los cuartos de la familia Lima. Sí es, claro. Era el hombre rico de la familia. Él no caminaba mucho, pero era el hombre. Era el hombre. Ahí te estaba, lo que Dios te estaba diciendo era que te entregaba un motín. Era el mensaje, porque al final me lo dice de mi abuelo, que viene de una gente pudiente, y que era difícil. Mi abuelo, por ejemplo, ni para los cumpleaños, decía, no, cuando yo cumpleaños a mí nadie me regalaba, iba a trabajar. Entonces decía, abuelo, te voy a bendecir. Yo entendí claramente que Dios me estaba hablando. Era una visitación de Dios. Le cuento a la esposa mía, bueno, vamos a prepararnos, Dios nos va a bendecir. Entonces ahí es que me llega la idea de suplirle al Estado. Y llega esa idea, yo voy a crear una empresa para suplirle al Estado y venderle materiales de... Gastable, materia gastable. Sí, pero no gastable de hojas, sino insumos de limpieza. Sí, en ese momento. Comenzar por ahí. Y Dios pone la gracia, tocamos la puerta de una persona llegada, utilizo a mi socio, que era más fácil, si yo lo utilizaba, pues asociarme con él y usarlo a él, porque él era más cercano. Sí. Entonces le digo, fulano, vamos a hacer esto, mira, le hago los cálculos, mira, los números dan esto, lo otro, qué sé yo qué, pam. Entonces, constituiste ya una empresa formal. Formal. Recuerda que todavía todo lo que tú habías hecho era informal. Quiero hacerte una pregunta en ese tenor que yo sí sé, pero cuando estaba vendiendo vehículos, que eso era informal. Eso fue después. Después, ok. Eso fue después. Porque no tenía capital, ni siquiera para la empresa yo tenía capital. Sí. Porque yo estaba recién ganando dinero. Solamente Dios te había ya en lo laboral, te había hecho estar ahorgado. Enderezó los caminos. Sí, enderezó los caminos. Enderezó los caminos. Lo asfaltó. Claro, él lo enderezó, no había faltado, pero estaba derecho ahí. Sí. Enderezó los caminos. Entonces, enderezó la vereda. Entonces, ¿qué pasa? Ahí yo le explico las cosas. Me dice, pero sí, vamos a darle. Me dice él, ¿cuánto tú tienes, Niguan? Vamos a ser socios, pero tú no tienes ni uno. No tengo, pero sin dinero yo no tengo. Me dice él, yo no tengo tampoco, ¿qué hacemos? Él es primo mío. Le digo, no, mira lo que vamos a hacer. Vamos a presentárnoslo después de mi abuelo había otro que era la matriarca, que era mi tía en ese momento. Le digo, tía, y yo soy como un hijo para ella, y su hijo es mi primo. Un préstamo, le hicieron un préstamo. Necesitamos un préstamo. ¿Cómo ustedes me van a pagar? El monto pasaba de 500. 300 fue en ese momento. Ok. 300. Necesitamos un préstamo. ¿Y cómo tú me vas a pagar? No, tenemos este negocio, le explico el negocio y dice, está bien, tía nos presta el dinero y hacemos nuestra primera venta. ¡Pam! Coronamos. Se nos dio,
nos pagan bien, esto, lo otro. Le pagamos a tía y le dimos una ganancia. A tía le gustó el negocio. Sí. Estamos hablando que invirtieron 300, se sacó 600. No, menos. Se sacó su 4,5. Excelente. Se sacó su 4,5. El caso es que volvemos de nuevo y empezamos y ahí el negocio fue creciendo hasta que ya pasaban a los millones de pesos. Sí, Y eso ocurrió en menos de un año. Entonces ahí empiezo con el negocio de los vehículos, que es informal, Sí. ese sí. Uno paga licencia de dealer. Lo primero que hice fue cambiar mi vehículo. Yo traje un vehículo de fuera. Entonces después le traje primero el de mi esposa fue. Después yo traje el mío. Entonces ahí cambiamos el de mi mamá. Y entonces empiezo a vender vehículos. Varias gente me compra, lo traigo de Estados Unidos y lo vendía y me ganaba mi dinerito extra, aparte de ya la empresa que ya me genera suficientemente bien. ¿Qué pasa? Llegó la pandemia. La empresa, en ese momento tú tenías algunos 5 o 6 empleados, ¿verdad? Sí. 5 o 6 empleados, porque yo llegué a estar ahí. ¿Lo conoció? Tenía su oficina formal. Tú ya no solamente estás recibiendo, sino estás haciendo de bendición a otros. Sí, claro, mucho. Porque ya tú tenías. Incluso pasaron mucho, todavía hay parte de eso ahora en el laboratorio. Excelente. Una gran pregunta. Ya ahora tú no estás diezmando de 20,000 pesos, No. que son 2,000 pesos. Tú no estás diezmando de 70, que vienen siendo 7. Cuando comienza a entrarte el grueso, ¿tú seguiste diezmando? Varón, ahí fue que ahí es un tema que para muchos en ese momento, cuando yo lo hice, fue cuestionado. Te cuestionaban. Me cuestionaron por la manera como yo diezmaba. Pero en lo personal, yo nunca dejé de diezmar, lo único que no lo hacía de la manera como se hacía siempre. Por ejemplo, yo iba a la iglesia y diezmaba ahí. Porque, oiga, ¿qué pasa? Llegó la pandemia, yo seguía supliendo, yo me la busqué, ya yo puse mi empresa Multiservices, entonces yo podía vender materiales médicos. Entonces, en ese momento... Quiero aclarar, en el término legal, compra-contratación, hay lo que se llaman rublos, donde una empresa puede suplir otro tipo de mercancía que posiblemente no sea el originario de la empresa, pero en los estatutos tú lo puedes abrir a suplir, que eso, ahí no hay nada de ilegalidad. Exactamente, sí, claro. No, y desde un principio yo siempre estuve, los rubros de mi empresa siempre tuvo de vender Mintolín, desinfectante, hasta vender material de construcción. O sea, hasta una ferretería. La visión siempre fue abierta. Entonces, como yo tenía eso, anticipé un poco el tema, porque veo que la pandemia ya, qué sé yo qué, y me sobrecargué de mascarilla. Entró la pandemia. Entró, pero aquí a República Dominicana no había llegado todavía. Ok. Porque está el COVID-19, pero en el 19 aquí no cerraron. Ok. Entonces... en el 2020 fue que cerraron. Enero, febrero 2020. ¿Qué pasa? Que en el COVID-19 todavía decían, mira cómo que andan allá con mascarilla y guantes. Yo digo, ven acá, eso va a llegar aquí. Y cuando eso llegue, se van a escasear la mascarilla y los guantes. Y me arriesgo para allá. ¿Hiciste una inversión de cuánto? Como de 2 millones de pesos en ese momento. Estamos hablando de algunos $20,000, más o menos. Ahora mismo no, 40, porque 10,000 son 600. En ese momento el dólar estaba a 51. Sí. 10,000 son 600, 20,000 es 1,000,000, eran $40,000. Wow. Pero si era iniciando, no fue bueno, no se dio el negocio. Claro, pero fue un arriesgo porque eso no existía aquí. Eso fue, yo dije, por eso te digo, Dios enderezó las cosas. Son cosas. Dios te iluminó porque conozco personas lo que entraron de último, que hicieron el negocio ya desarrollado, fulgones. Yo conozco personas que perdieron $100,000, sí, claro. $150,000, claro. Que cuando la trajeron aquí, recuerda que una mascarilla llegó
al inicio una mascarilla te costaba mínimo 200 y 300 pesos, una de la La KN95. KN95. eran No, caras. 800 llegan a costar. Ah, bueno, al inicio eso era, 800 pesos. y se hizo tanto porque saturaron. Y antes de eso, permítame, discúlpame que te interrumpa, una KN95, por ejemplo, ahora mismo vale 10 pesos, 15 pesos. Ahí te iba a decir, no solamente, se abundaron tanto que llegaron a ver 25 pesos una mascarilla pero que de eso, la N, lo que de esa lo N. que realmente costaba era eso. O sea, tú me estás hablando después, Sí. pero antes de, realmente ese era el costo. De allá traerla. No, aquí en República Dominicana una KN95 valía 10 pesos, 15 Sí, pesos. pero al inicio no tenía. Inicio. Pero al inicio estaban, No, cuando no. llegó el 2000, cuando se cerró el país, Ahí, que no había esos exacto, suministros. eso es lo que te digo. El subión es para que tú veas la manera de cómo subió. O sea, aquí en República Dominicana, antes del COVID, la mascarilla normal le valían 2 pesos. Ok, La KN95 entre 10 y 15 pesos. Si la sí. otra. Llega el COVID, 800. Se dispara. Y la que eran de 2 pesos valían 60, 50, 51. El que compraba al por mayor, llegó. Que eran entró al azulita. principio, ajá, llegó a comprar 35 y eso. El Estado a comprar mucha. Cuando se comenzó a saturar el mercado, Ya, la gente a traer furgones de mascarilla. Tú le encontrabas, es más, tú le encontrabas la caja tardada, te la ponían ya te la ponían en los lugares Así que es. tú nada más tenías que tomarla, eran gratis. Exactamente. Entonces, Pero, o sea que a ti te fue bien ese negocio. compré mi primer apartamento. ¡Wow! Dios mío. Compré mi primer apartamento. En Casi Cascos. Escuchen esto, cómo ha ido fluyendo Dios. Entonces, otra cosa, ya tú estás aprovechando, y el negocio del multiservice, de suplir, ¿qué pasó? Bueno, Siguió en alta. Tú sabes qué pasa en ese momento, porque para seguir el tema del diezmo, no desviarnos, que te dije que me cuestionaron varias gente de la iglesia, que pregunté cuál era el pensar, qué tú piensas de esto. Con mi primo, que es estudiador de la palabra también. ¿Qué tú piensas del diezmo? Un día le pregunto. Porque mira que yo hice. En la pandemia no se podía ir a la iglesia, estábamos cerrados. Entonces, había mucha gente, mucha gente para allá, ¿no?, pasando hambre porque no había trabajo. El que trabajaba, por ejemplo, vendiendo empanadas, ¿qué comía? No, el que porque trabajaba estaba vendiendo cerrado. agua no podía salir. Hubo, la verdad, gracias a Dios también que, vamos a decirlo así de una otra manera, las ayudas, que eran pocas, pero si tú estás en un empleito, aunque te paraban, el gobierno subsidió un poquito, Sí, pero fue un momento difícil porque no había. Las empresas privadas. No había, todo estaba parado. Gracias a Dios que el gobierno pudo equilibrar, que todavía tú estabas trabajando, te seguían pagando. Si tú debías préstamo, que yo fui uno teniendo esos préstamos, lo frenaron. De una u otra manera fue un año, para el mundo, República Dominicana no fue la excepción, difícil económicamente. Lo que se disparó económicamente, la comida, porque la comida no hubo restricciones en nada, y los medicamentos. El área de comida, bueno, aquí hay una cadena en República Dominicana que su boom fue de supermercados, su boom fue en pandemia. Claro, la cadena, todo eso, claro. las cadenas, la farmacéutica y las comidas aquí se dispararon porque en la comida no había restricción, y el campo, vamos a suponer que el campo se ayudó un poquito porque se sacaba mucho comida, y la verdad la gente estaba dentro de su casa y lo que más que se hacía era comer. Entonces el caso es el que podía para allá. El que podía. Podía. Porque habían personas, es decir, los chiriperos, para que lo que nos ven de otro lugar, los que viven del día a día estaban difíciles, esa es la verdad. No solamente ellos, los empresarios también. Sí, pero ellos yo conozco empresarios, amigos, que quebraron en la pandemia y todavía están hoy empleados. Y eran empresarios exitosos antes de la pandemia. Sí, pero la situación, porque eso vamos a suponer, el empresario que tiene sus millones guardados, no igual que el chipirepero, que como hablábamos, que vendía la empanada, que vende los aguacates, que el frutero, tú no tenías, y además fue un poco difícil porque la gente tenía miedo hasta de comprar un aguacate en la calle.
La gente tenía miedo de comerse un guineo en la calle. Entonces, Todo eso fue bien difícil. Para seguir, entonces, yo en el tema del diezmo, en ese momento yo lo que hice, entiendo que fue dirigido por Dios y respeto la opinión de los demás. No, En tranquilo. ese momento, el diezmo mío, que era muy bueno, porque yo seguía todavía supliendo y como estaba en el negocio de la mascarilla, era muy bueno. Yo recuerdo que semanal, bueno, mi esposa, me acuerdo yo que después que yo terminaba en el parqueo de mi casa, yo iba al Bravo y yo compraba 100, 150 mil pesos de comida y hacía paquetes de comida. Pero eso era la ofrenda, que yo entendía que yo siempre daba a la iglesia. Y como no estaba dando a la iglesia, tenía que hacerlo. Entonces, eso era mi ofrenda. Y el diezmo, yo lo que hacía, recuerdo que hubo una tormenta en medio de la pandemia y habían personas, bueno, que eso fue nuestra hermana Carmen Luisa, tú conoces, la mamá. Se escuchó que yo estaba haciendo eso, que estaba ayudando a las pequeñas iglesias con los diezmos, para que ayudaran a los hermanos. Entonces, yo lo que hacía, que las iglesias pequeñas, que tenían gente menos pudiente, yo mandaba el diezmo para allá. Me recuerdo que ayudé a la iglesia, bueno, no voy a mencionar el nombre, una iglesia por allá. Carmen Luisa me, mira, ya que tú estás haciendo eso, mira esa iglesia, los hermanos, se le mojan, pasó una tormenta y se le mojan todas las cosas. Y mandé un buen diezmo para allá. Y el caso es que mi diezmo... Comenzaste a distribuir por iglesia. Exacto, lo redirigí a ese tipo de personas. Y lo que yo gastaba de ofrenda en ese momento, entonces lo que hice, y entonces ahí mi primo también se unió conmigo, y entonces hacíamos, te estoy hablando, juntábamos funda, pero no funda de, no menos, pero hacia la otra que dan, de 300. Pero yo te puedo decir que la funda, yo usaba de la funda plástica que hay, que son reusables, y cada funda tenía que tener 3,000 o 4,000 pesos. ¿Cuáles son esas? De las fundas que tú compras que son reusables en el supermercado, que no son las fundas. Ya, sí. Entonces ya la llenaba, que tenía salami, que tenía 10 libras de arroz, que tenía 10 tunas, que tenía sardina, que tenía salsa, tenía hasta leche, muchas cosas. Embutido, todas esas cosas. Entonces nosotros hacíamos esa funda y la regalábamos. Semanal hacíamos eso. Haciendo en base al diezmo, porque al final la iglesia está cerrada. Y yo decía, bueno, yo entiendo que yo estoy haciendo más con esto, ahora mismo, por la iglesia ahora mismo no lo va a hacer. Entonces yo lo que hacía que mi diezmo en ese momento lo destinaba a las personas que no tenían y mi ofrenda, entonces lo invertía en comida para dárselo también, bueno, que allá mismo a la iglesia yo mandé varias veces en ese momento. Pero dejar de diezmar, no. Sí. Bueno, esos son elementos muy particulares que cada quien, ahora en lo bíblico, porque, bueno, como tú me dices, hablar del diezmo, vamos a hacer un episodio. Un episodio para el diezmo, claro. Del diezmo, bueno. bajo la Biblia, porque otra cosa es, bajo concepto, no puede ser bajo concepto propio no, bajo la Biblia. Yo quiero darle las gracias a mi hermano Nehemías. No hemos terminado. No hemos terminado, pero quiero darle las gracias por sacar este espacio y bendecir a la gente con esta historia. Amén. Que la gente no conoce. Él está en esta área, todavía no hemos llegado cómo inicia el negocio del laboratorio. Hasta ahí Dios todavía nos está guiando. ¿Qué pasa? Aquí en República Dominicana se utiliza mucho que aún tú seas de un partido o no, tú no tengas que ver con nada de política. Si tú empezaste, vamos a poner, supliendo con X partido cuando gana otro, cambian los suplidores. Lo cual, eso pasó y yo... Te quedaste fuera. Todavía no me había quedado fuera. Entonces, Dios previniendo eso, Dios, el esposo de la prima mía, me presenta ese negocio y le damos para allá. Le digo, pues está bien, pero yo estoy ajeno a que me van a sacar de allí ya. Y precisamente arranco con el negocio
y empezamos a invertir. ¡Pam! Que de hecho, te estaba ahorita hacia el cálculo, que tu patrimonio al día de hoy de esa empresa, para que la gente sepa con qué tipo de nivel de empresario, escuchen, con qué tipo de empresario tenemos aquí sentado, tiene un patrimonio de 51 millones y pico No, de pesos, sí, 500. 800.000 No, dólares a tú dijiste 64. 500. Yo No, dije, tú dijiste 800, yo te dije, no, medio. Son 500, vamos a más o llevarlo a menos. 500 aquí, a calcular, como dice alguien por ahí, calcular los cuartos ajenos. No se pierde nada calculando los cuartos ajenos. 30 y pico son. 32 millones es un patrimonio realmente de que no todo tipo de empresa tiene, ni todo tipo de laboratorio tiene. Pero continúa llegando ya a lo que es hoy, a cómo está establecido hoy, cómo Dios te ha posicionado, porque ya el laboratorio también es un asunto más complejo, porque tú estás trabajando con salud, se necesitan permisos, Eso, muy el tedioso. protocolo, el mundo de la medicina, si podemos decir así, es complejo, no entra todo el mundo, no dejan entrar todo el mundo. ¿Cómo lo hiciste ya abreviado? Pues, producción nos dice que Sí. el tiempo se nos acabó. Bueno, ya ahí yo entro en esto, entonces se va mucho dinero por el tema de acondicionamiento, el tipo de laboratorio que lleva unos equipos muy caros. Quisimos hacerlo de una manera a excelencia, que sea muy bueno, comprar buenos equipos, a la vanguardia, últimos equipos de última generación, Tecnología de punta. tecnología de punta. Entonces ahí llega un procesito de nuevo, porque entendíamos que íbamos a poner el negocio y de una vez íbamos a empezar a ganar millones. Sí. Pero tú que sabes, que me conoces, tú sabes, Payano, que ya nosotros tenemos con el laboratorio ya 3 años y ahora es que vemos una luz, una nube, una pequeña nube de la palma, del tamaño de la palma de la mano, tú sabes. Ya Pero la gente no sabe que esa pequeña palma es la mano de Dios. Así es, eso sí, ¿verdad? Aunque el siervo ve de la mano de un hombre, pero esa es la mano de Dios. Amén, así es. Lo que muchos ven la mano de Dios pequeña, para otros la mano de Dios es grande. La mano de Dios. Sí. El caso es que hoy en día somos un laboratorio patológico, somos una realidad. Podemos decir que en Santo Domingo tenemos que estar entre los 5 mejores, entre los 5 principales laboratorios patológicos de Santo Domingo, porque hay varios en Santiago muy buenos también. Sí. Pero la red de laboratorios patológicos somos top 5 y cuidado. Para no cosas, cuidado. Que es un campo también que no es tan amplio. No tan amplio. Lo que pasa es que la gente casi no lo conoce porque realmente el laboratorio patológico trabaja directamente con el médico, no con el paciente. Tú sabes. Entonces eso es algo que a la gente cree que de que tú le hablas al laboratorio patológico es bregar con muertos, realmente no. Por ejemplo, una pequeña explicación: patológico es de patologías, de diagnósticos generales, como Papá Nicolau, cáncer, cáncer. Esos diagnósticos que son un poquito complejos, que no te lo da un laboratorio normal. Clínico, No exactamente. te lo da un laboratorio normal. Pero que eso se ve diario. O sea, te estoy diciendo que diario biopsia tú recibes 500 fácilmente. Porque, por ejemplo, las mujeres siempre van a hacerse Papá Nicolau, los chequeos rutinarios, que los ITS, que la enfermedad de transmisión sexual, que hoy eso está disparado, una locura. El cáncer de próstata. ¿Cuánto tiene tu empresa de empleados? ¿Cuántas personas, que esto es un elemento importante, cuántas personas alimenta, permite tu empresa que le llegue el pan actualmente? 20 empleados. 20 empleados, que iniciaste con 4 o 5 cuando estaba... Yo inicié, si sacamos el patólogo, que es mi socio. No, sácame la empresa, sácame el laboratorio. Antes tú tenías, si no me equivoco, máximo 4 a 5. Ah, no, en la otra. Sí. 4. Ahora tiene 20.
No, tres. Ya tú empleados. sabes, que tú has sido de bendición a otros. Claro. Hay 20 familias que, que hoy llega el Bueno, pan a su llegó uno casa. nuevo, 21. Bueno, y yo soy testigo, no me invitó, me califico de lo infiltrado de la familia. Yo digo que yo soy de los De los Martínez Martínez Lima Lima. infiltrado. No me invitó a la fiesta, pero yo vi la foto que se le hizo su fiesta y ahí había señores, las televisiones eran del tamaño de allá, de cosas grandísimas. O sea que ha sido de gran bendición Amén. a la familia dominicana. Su empresa hoy es una realidad y sigue siendo de bendición a otros. Amén. Otra cosa que por ahí no nos hemos metido, ya el tiempo se nos acabó, pero no nos ha hablado que tú también tienes inversión en bienes raíces. Amén. Tienes inversión en bienes raíces, que los huevos no están dicen una canasta, no están en un solo cartón. Tiene otras inversiones. Eso quiere decir que en cualquier momento hacemos una tercera parte. Amén. Para cerrar, Dariel, yo quiero que tú me le des un consejo a aquellos jóvenes emprendedores que están iniciando en la fe, que pasaron la crisis que tú pasaste del sacerdote Asaf, del salmista Asaf, cuando él ve que no le está dando resultado. Y hay muchos jóvenes que te están viendo, emprendedores que están viendo este programa, que se sienten así, que están a punto de tirar la toalla, que están a punto posiblemente de negar la fe. Y yo quiero que tú me cierres dándole un consejo a esa juventud, dándole un consejo a esas personas, a ese emprendedor que está a punto de tirar la toalla. Mira, te voy a hacer un pensamiento que yo siempre he tenido. Cuando yo como hijo, que yo tengo un problema, vamos a poner personal, fuera de lo que es la fe, yo nunca negué a mi papá y a mi mamá. Todo lo contrario, cuando yo me daba un tablazo, yo iba pan de ellos para que ellos me resolvieran. Cuando a mí me pasaba algo, yo iba... Eran tus consejeros. Era quienes, y como padre, como hijo, eso es lo que uno hace. Normalmente, es lo normal. Entonces, si Dios es nuestro Padre, cuando las cosas no estén saliendo bien, ahí es que yo más tengo que acercarme donde Él. Excelente. Entonces, ¿qué consejo yo puedo dar? Yo puedo dar que lo primero es dar gracias. Gracias por... El milagro de la gratitud. El milagro de la gratitud. Dar gracias porque aunque tú, porque eres tú, no estás enfocado en lo que Dios sí está haciendo, porque Él está en el proceso, da gracias porque Dios está en el proceso. Detente a mirar lo que Dios está haciendo y deja de mirar hacia donde tú quieres llegar para que tú veas que Dios está preparando el camino para llevarte más allá donde tú estás mirando. Eso fue lo que a mí me funcionó, dar la gracia a Dios y dejar que sea Él que entonces construya el camino, lo asfalte para que yo pueda caminar. Es mi consejo, no apartarse, mejor en esos momentos de dificultad. Ahí es que donde más uno debe buscar, porque llegará el momento donde tú vas a tener que callar y empezar a escuchar la voz de Dios. Amén. Porque es que a veces nosotros hablamos y nos quejamos, Señor, pero está bien, llora. Yo voy a hablar cuando tú te calles. Y Dios te está mirando y tú estás ahí. Entonces, va a llegar un momento donde tú mismo vas a decir, ya que te jaltaste de hablar y no te queda saliva. Entonces Dios te va a decir, ok, ahora vamos a hacerlo así. Gloria a Dios. Entonces, creo que, obviamente, vuelvo y te digo, la ofrenda, es que es un tema muy profundo, la ofrenda y el diezmo, en mi experiencia, fueron Ha sido el fundamento una pieza clave. Para tu prosperidad. Clave. Y me pueden decir, no, que eso es
manipulación, que tú pactas, mire, pues yo voy a seguir manipulado. Claro. Yo voy a seguir pactando, yo voy a seguir siendo el evangélico loco, que voy a pactar, que voy a ofrendar, que voy a diezmar, que voy a dar, y voy a seguir creyendo en la gente. Porque pasa mucho hoy en día que no nos gusta darle a la gente, a ayudar a la gente, porque decimos, no, eso él lo va a usar para tal cosa, Sí. él lo va a hacer, eso no son mis La problemas. mano generosa, dice la Biblia, esa Eso prospera. no son mis problemas. Eso es así. Yo quiero cerrar este espacio, ha sido la atmósfera para mí, yo creo que ha sido una atmósfera de unción, de gracia, de estar aquí. Y quiero cerrar ya esta entrevista con una oración por personas que escucharon esta entrevista, que Dios le habló, que Dios ministró a su corazón, que estaban a punto de darse por vencido. Y el consejo de Dariel es que él siga creyendo, que no abandone. Sigue creyendo. Yo quiero que oremos dándole gracias al Señor, porque yo quiero que se desate la unción milagrosa en la gratitud. Personas que nos están viendo, que la unción milagrosa por la gratitud se le va a desatar en esta hora. Así que quiero orar. Padre, en el nombre de Jesús, hoy oro por aquellos que nos están viendo, por aquellos que están conectados en este preciso momento. Oro por ellos, Señor, y ruego que en el nombre poderoso de Jesús hoy puedan detenerse y ver la maravilla de Dios en medio de su proceso. La maravilla de Dios en medio de su caos la puedan percibir, se puedan detener para percibir que Dios nunca le ha dejado y que la mano victoriosa, la mano grande de Jehová ha estado con ellos. Bendícelos, Señor, que puedan percibir que esta entrevista ha sido un milagro para Dios hablarle a su vida. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Una próxima en tu podcast Finanzas del Reino. Dios te bendiga.
Ok, pero hay personas que en su momento de baja, de crisis, que es cierto, en vez de acercarse más, se alejan. Tú sabes que se da Claro eso que sí, claro. realmente. Como también se da el caso, pero no tanto de cuando la gente prospera, también se aleja, pero se da el caso es más que cuando la gente está en mala, Exacto. se quiere, Sí. piensa que fue que Dios le mandó una carta de cancelación, ya no es miembro de, ya tú no eres hijo, vete, no te queremos. Exacto. Es una mentalidad que yo creo que es Satanás que ministra la mente, que aleja a la gente en medio de una confusión espiritual y mental. Continúa. Entonces, paso a vivir de aquel lado, ¿verdad? Entonces ahí que empiezo a hacer más negocio, y no se da. Y empiezo por aquí. Y mi esposa empieza por allí también. Porque puedo decir que la mujer que Dios me dio es luchadora hasta el fin. Y nos íbamos para la Duarte a comprar esto, para venderlo, que aquello, y qué sé yo qué, y ya te sabes. El caso es que ahí en ese momento, mi abuelo, no, espérate, se me pasó un dato. Cuando nos casamos con los regalos de la boda y demás, realmente, a mí me hicieron un regalo para yo comprar un vehículo. Oh, me hicieron, excelente. Pero me faltaba. O sea que realmente yo no duré tanto. Yo duré como 6 meses sin vehículo. Pero 6 meses viviendo de aquel lado a aquel pie, lado, sí, claro. tú viviendo cómodo aquí en Bellavista, a lo que son de otra nación, aquí no es un maíz, no es fácil de tú estar cómodo a venir o tú tener vehículo propio desde muchacho, niño, a tú andar ahora a pie, cogiendo vehículo público, Y de lejos. donde sabemos que aquí a un carrito le meten 6 gente. Ya lo sabes. Y eso, en ese momento, la gente, otra cosa, hoy ustedes están viendo al señor Martínez, que está así, pero en su momento era medio gordito, señores, Sí, lo sí. que lo conocimos, él era un poquito. 400 libras. Ya ustedes saben, 400 libras, era gordito, y aquí metió un gordito. No, pero ya yo era flaco ya. Sí, ya. Estaba flaco ahí Sí, ese momento. Claro, más que ahora todavía. Yo tenía como 190 libras, ya yo había rebajado. Bueno, yo pensé que todavía estaba gordito No. ahí. Bueno, entonces el caso de varón, que ya cuando yo salía del trabajo, yo recuerdo que yo salía de mi trabajo, pasaba a buscar a mi esposa, porque no íbamos juntos a la iglesia, nosotros íbamos a la iglesia martes, jueves y domingo. Sí. Entonces, eso es antes de la pandemia. Mucho antes de la pandemia. Ya. Exacto. Entonces nosotros lo que hacíamos era, ella trabajaba en Despensa Dominicana, que es Coca-Cola. Sí. Yo trabajaba en Aquí, Gascue, sí. en Gascue. Entonces yo me trasladaba allá y de ahí cogíamos una guagua para ir al tabernáculo. Nos íbamos temprano a las 4 de la tarde. Tú bajabas para allá. Sí. Y de allá coges una guagua para cruzar. Para cruzar. Entonces, nosotros lo que hacíamos es que cruzábamos de una vez, porque el tapón era muy fuerte, entonces era mejor cruzar a esa hora, que nos tomaba de 1 hora y media, y cruzar para aquel lado. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué digo que toque fondo? Porque muchos van a pensar, oye, eso, ¿con qué ese disparate? Yo me mudo en un apartamento que se veía muy bien, y al final, varón, oiga, el apartamento, muy bonito, muy de todo, era un 3er piso, pero era el último piso. Yo tenía pastillas de gimnasio, que del calor que hacían, eso no es, o sea, Dios está viendo, se derretían del calorazo que hacía en ese apartamento. Ahí, por la mañana iniciaba el sol, hasta las 7 de la noche. O sea, el sol salía, le daba al apartamento, en el techo le daba, se iba, le daba, y después la luna de frente. El caso es que no se podía dormir. Al tal punto, varón, que yo me bañaba y no me secaba y me acostaba así. Tenía un abanico de techo y uno del agua y no había forma. Donde tú vienes en aire acondicionado, aquí en Bellavista. Bellavista es uno de los sectores, ustedes saben, que estaba bien acomodado a casarse, viene a una condición precaria, bien difícil, donde el sueldo, gracias a Dios, que vendiste el vehículo y viene porque así podía, por lo menos, sostener la casa, podíamos fluir. Entonces, ¿qué no pasa? tenía tanto la presión de las deudas, porque exactamente. Conozco, mi pastor dice que la deuda pellica uno de noche. De noche. Y tú no dejamos de dormir. Entonces, ya te sabes, no dormí bien, levantarse a las 5, arrancar,
Después de ahí, coger la guagua, hora y media para ir para la iglesia. Un Después de la proceso. iglesia, un proceso. Entonces, cuando yo me veía que yo tenía que montarme en la guagua pública, durar hora y media, todo el mundo arriba de uno ahí, eso me empezó a mí a martillar, martillar, y yo hora, y los negocios no se dan, y los sueldos no esto, y aquello, y yo, pero Dios mío, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, como yo me iba todos los días en la tarde para la iglesia, temprano, el culto comenzaba a las 7, ya nosotros a las 5:30 estábamos en la iglesia, yo lo que hacía es que me tiraba en el altar. Que hacía aire, que había aire. No, pero no por eso, a orar. Yo decía, Dios mío, tú vas a hacer lo que tú quieras, pero algo tú tienes que hacer conmigo. Ay, santo. Entonces, ahí, oiga lo que uno cenaba. Llegaba a la iglesia y con 100 o 200 pesos que uno tenía, uno iba a la cafetería y se comía una empanada. Y un jugo. Y un jugo de la iglesia, uno para la amada, otro para el amado, y vámonos para la casa. ¿Brandy estaba en ese momento? No, sí, claro. Sí. Claro, Brady sí. estaba. Y para la casa, acotaron. Con una empanada y un jugo. Y así fue. Entonces, recuerdo que aunque ya no estaba tanto la deuda, el sueldo era apretado. Sí. Pero aún así yo tenía un principio Que ahí quiero preguntar, ¿tú diezmabas claro de que ese sí, sueldo? Claro que sí. Porque no solamente diezmaba, yo soy de los que pata en el altar, que tengo que creen que eso. creen eso, y soy de los que ofrenda. Ojo a lo que nos están viendo, Finanzas del Reino. Los principios bíblicos, porque algo que nos queremos caracterizar es que creemos en los principios bíblicos. Hay gente que lo cuestionan o los actos proféticos lo cuestionan. Por eso, bueno, dentro de las dinámicas en algún momento hablaremos de esto, de lo que son los actos proféticos, de que si tienen sustentos bíblicos, porque hoy lo cuestionan todo, hoy te dicen que tú eres un fanático, que te están estafando. No, hay cosas que son bajo la Biblia y le dieron resultado a los antiguos, que la gente no sabe que Abraham, Isaac, es fruto de un pacto profético, señores. Isaac es fruto de un pacto profético que dice así, unos varones que eran unos ángeles, visitaron a Abraham y dijeron, espérate, tú no te vas de aquí, déjame prepararte, mandó a matar un cabrito, ustedes no se van. Claro. Y como lo hizo esperar, ahí es realmente donde Sara queda embarazada. Claro. Pero la gente no ve nada de eso, la gente... Continúa, que está interesante la historia. ¿Qué pasó? Cuéntame el acto profético, porque aquí tenemos que hablar de cómo tú sales de ese fondo. Bueno, para no hacerte tan largo, llega un día un profeta, un martes. No, un martes de eso, sí, de lo que vamos a la iglesia, ya, que yo estoy cansado. Y voy en la guagua llorando, dando tal cual. ¿Y la esposa iba ahí? Al lado. Y yo estoy dando gritos así para el lado. Y yo digo que la gente no cree en eso hoy en día, pero yo sí creo en que Dios habla, usa cualquier manera. La gente dice, no, eso fue casualidad. Bueno, para usted fue casualidad, pero yo que lo viví, sí, que yo sé, para mí no fue casualidad. Voy en la guagua dando gritos porque que no me está pasando, no. La cosa está difícil. Y tú vienes de vivir una familia acomodada, lo que te conocemos. Y mi familia, por ejemplo, yo no quería molestarle. Exacto, molestar. Porque mira, ya tú iniciaste. Y me han ayudado mucho. Y además tú iniciaste ya a hacer familia, que claro. Ya a solverte con tu familia. Y me seguían ayudando, y me seguían, independientemente, me metían la mano cuando se podía, pero yo no podía cargar a mi familia, pues yo decidí tener una familia. Sí. Entonces, voy en la guagua, y en la guagua de concho, que no son cristianos, que lo que se oye es una bachata, en la guagua de concho ponen la canción, apóyate en mí, será tu brazo fuerte sí. Cuando sientas morir. Esa es Lili Guzmán, no, Isabel Valdés. Isabel Valdés. Y yo no, y ahí fue que yo empecé a dar gritos. Apóyate en mí, porque yo voy orando ahí sí. En la guagua. Señor, y llorando, y quebrantado. ¿Qué yo voy a hacer? Y llego a la iglesia, y cuando llego a la iglesia me voy para el altar, le digo a mi esposa, espérame aquí, déjame, en lo que empieza el culto, y estoy orando ahí, orando, y dando gritos,
Y de repente sale el pastor de la oficina, parece que él cree, y vamos a ver qué es lo que está pasando ahí, están matando a uno. Tú Porque estás no está llorando, sonando. tú estás llorando, Solo. pero que es muy bueno, llorando a gemido o llorando a que la gente te escuchaba. No, yo estoy llorando, la gente claro que me escuchaba. El que estaba ahí podía escuchar podía que escucharme. tú estabas llorando, que estaba quebrantado Que ahí. estaba quebrantado, Sí. claro, el que estaba ahí podía escucharme. Sí. Y yo orando, o sea, orando en voz alta, Sí. dos en cuello. Y el pastor, de repente, yo no me he dado cuenta que él me está viendo. Y después, como al rato, él se me pega y me dice, wow, qué grande tú vas a ser, mío. Lo que Dios te va a dar a ti, mira, tú te vas a sorprender. Cuando el pastor se ve, este pastor está como loco. Si el pastor supiera... Tú pasando el Niágara en bicicleta. El pastor está... él está viendo que yo lo que estoy buscando y él me está diciendo que lo que me espera a mí. Entonces, ahí me entra con una cosa como de impotencia y de cosas, pero al final el Espíritu Santo ahí orando, entiendo, y nada, empieza el culto y adoro a Dios en el culto, empiezo a adorar a Dios y tengo 200 pesos, casi no tiene gas, ya yo tenía el vehículo ahí. Sí. No, ahí todavía yo no tenía vehículo, todavía, tengo 200 pesos. 200 pesos, estamos hablando de algunos 5 o 6 dólares, más o menos. No llegan a, no, sí, más o menos. Y no llegan a 10. Digo yo no voy a ofrendar porque dime tú, ¿qué yo voy a hacer? Eso pues mañana para el trabajo. ¿Qué va? Cuando viene, mire, yo voy a ofrendar, ojalá y me quede yo, algo Dios va a tener que hacer. Y ofrendo. Y así no fuese el único, no crea que dije que ahí vino después de esa ofrenda, sí. Así pasaron varios martes. Después llegó el vehículo, pero entonces había que echarle combustible al vehículo y demás. Había veces que no había. Usted sabe que no hay para echarle. Y estaban los mismos 200 esta noche y yo solo del gallo. Bueno, yo voy a echar, ojalá y me quede por ahí al otro día. Y nada, y echábamos, y sí, eso, pero nunca sin ofrendar. Tengo ese principio de no irme de la iglesia sin ofrendar. Gloria a Dios. Un elemento importante, la generosidad en el reino. Los principios del reino que se sostienen dejan sus resultados. Así es. Los principios del reino que se sostienen dejan sus resultados. Dice el apóstol, dice que la dádiva, la buena dádiva, abre puertas. Sí, eso es así. Yo aprendí eso. Entonces, amado, ya todavía tú estás en proceso. ¿Cuándo viene el pequeño despegue? Que ya tú entiendes que... Bueno, el pequeño despegue viene ahí mismo. Yo aprendí un principio, eso me lo aprendí de mi abuela, siempre me enseñó mi abuela. Yo me aprendí un capítulo completo de memoria, que fue Proverbio 3, me lo enseñó mi abuela. Siempre de leerlo tanto, me aprendí un principio, que está en Proverbio 3:5, que dice, fíjate de Jehová en todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Yo tenía, te estoy diciendo, payano, como de los 10 años, yo siempre me salió, hijo mío, no te olvides de mi ley, tu corazón guarde mi mandamiento, largura de vida y años de vida y paz te aumentará. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Atalazo tu cuello, escribe la tabla de tu corazón. Permanente ahí. Siempre se me sabió eso. Pero ese versículo, esos dos versos, en un momento dado de eso, de yo reclamarle a Dios, porque tú sabes que llega un momento como que tú le reclamas, Señor, pero sí, yo te soy fiel. Sí, no yo hago esto, yo hago lo otro. Y Dios aquel mío. Insensato, Sí, llega el tiempo, señores, a lo que le pasó el salmista Asaf en el Salmo 73, que creo que hemos pasado, la mayoría de los creyentes genuinos, hemos pasado esa situación de que en ocasiones nosotros vemos que lo que hacemos no tenemos resultado y que oramos, diezmamos, ofrendamos, sembramos, hacemos sacrificios y es como si fueran en un saco vacío y uno se siente frustrado. O sea, la verdad, llega un momento donde uno siente que no ve resultado, que Dios nos tiró a un lado. Déjame seguir. Entonces te decía,
llegó un momento de eso, donde, no, vuelvo a leer mi Proverbio 3, a ver, leyendo la Biblia. Y yo que me sé tanto ese versículo, de fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoya en tu propia prudencia. Reconócelo en todo tu camino y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Eso me hizo como empezar a ver qué Dios me quiere decir a través de eso. Porque, o sea, como que en ese momento me enfoqué en esos versos. Y me di cuenta que yo buscaba la manera de cómo sustentarme. O sea, de cómo voy a hacer esto, que eso me va a ir bien. Pero yo no sé si Dios quiere que yo haga eso. Sí. Voy a hacer esto. Pero yo no le pregunté tampoco a Dios, Dios, ¿puedo hacer esto? Te llegaban ideas y tú las Y yo la ejecutabas. ejecutaba. Pero nunca me detuve a hacer. A preguntarle a Dios qué él quería. Entonces, o si él la apoyaba. Exactamente. Quiero que hagamos una pausa. Vamos a hacer una pausa porque este contenido llevará una segunda parte. Estamos en la historia donde todavía el empresario Dariel Nemía Martínez está en su fondo, Sí es. todavía está en su fondo, un estado de desesperación donde no está viendo resultados, conociendo a Dios, viene de la fe, pero llega un momento de su vida donde toca a fondo. Yo quiero que no te muevas y sigue conectado porque lo que viene es mucho mejor.